Sean todos bienvenidos a una nueva secuencia de estudios basados en la teología hebrea. El día de hoy le traemos como tema principal la morfología del mal. Dentro de la literatura bíblica existe un término que por siglos ha sido objeto de innumerables calificativos, que al final de cuentas nos ha dejado un vago sentido en su significado esencial. Nos referimos a la palabra pecado, que traduce las versiones de Reina Valera. Cuando revisamos su concepto tradicional, nos da la idea de alguien que trata infructuosamente de acertar un blanco por medio de una flecha, usando por supuesto un arco. Esto es lo que se define como errar el blanco. Pero dicha definición para pecado parece ser tan simple como muy superficial, y tal vez esta falta de profundización y clarificación de su verdadero origen etimológico sea la causa que ha generado una equivocada percepción y un malentendimiento de esta palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, dentro de los textos hebreos, hallamos un significado más cónsono y más apegado a su origen primario, considerando que las mismas escrituras conforman un legado cultural de la nación hebrea. Es imperioso, por lo tanto, entender el concepto de pecado dentro de la raíz del pensamiento hebreo, y es basada en esta perspectiva que queremos analizarlo ahora. En las pantallas que ustedes pueden ver, hemos colocado un texto emblemático basado en Génesis 4, 6, 7. En este texto, el Eterno habla a Caín después de que éste arremetiera contra la vida de su hermano Abel, y le establece esta condición en esta frase: si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, pero tú puedes enseñorearte de él. Cuando referimos este texto, pareciera que la palabra pecado dentro de ese contexto no tiene sentido. ¿Qué quiso decir el Eterno a Caín con la expresión está a la puerta? ¿Será que el pecado tiene connotación de individuo, de un ser, y como tal posee deseos? Sin embargo, Abel, cuando fue objeto de la maldad de su hermano Caín, ¿serán estos los deseos que forman parte de este elemento llamado pecado? No está muy claro, no está como muy definido este término pecado, por así decirlo, dentro de este texto. Por esa razón, hemos querido colocar en paréntesis y en color rojo la palabra yexerará proveniente del texto hebreo. Y es aquí como queremos expresar cómo el pensamiento occidental difiere mucho del pensamiento hebreo. La traducción Reina Valera, repito, que traduce pecado, deja con un sentido muy vago el texto de Génesis 4:6 y no nos permite entender exactamente qué quiso decir el Eterno a Caín. Sin embargo, a lo largo y ancho de este estudio, y finalmente después de que profundicemos la terminología hebrea y etcétera, vamos a regresar a este pasaje para así entenderlo en su profundidad y en su esencia. Para ello vamos a realizar este estudio a través de 3 bloques de enseñanza. El primer bloque está referido al árbol de la ciencia del bien y del mal, entender esta definición según los textos hebreos y todos los aspectos relacionados en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal, como por ejemplo el mandamiento que fue dado inicialmente al hombre, posteriormente todas las fases de gestación de la tentación, de la figura de la serpiente sobre Eva, que la llevó posteriormente a la transgresión y luego trajo como consecuencia la muerte. En el segundo bloque sí vamos a profundizar el concepto de yexerará según la perspectiva hebrea, entendiendo esta frase y este término del hebreo, y después vamos a relacionarlo con 3 niveles tan importantes de entender que finalmente, después de que culminemos este bloque, este segundo bloque de enseñanza, vamos a entender con claridad el concepto de yexerará. Y el último bloque, por supuesto, vamos a hacer referencia al Mesías ungido y cómo la obra redentora del Mesías ungido trató la naturaleza del mal. Valera traduce como pecado. Vamos a ver aspectos relacionados con la nueva creación del Mesías ungido, que aportó el Mesías ungido,
por medio de su sacrificio. Vamos a entender algunos conceptos que introduce Pablo en sus epístolas relacionados con el sumergirse en la muerte y ser crucificados juntamente con el Mesías. Y en este bloque vamos a entender lo que significó la absolución, es decir, la liberación de esa naturaleza pecaminosa. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar con el primer bloque de enseñanzas. El árbol de la ciencia del bien y del mal, podemos referirlo en esta frase: ahora el bien y el mal se confunden en un solo deseo, como pueden leerlos ustedes en su pantalla. ¿Por qué relacionamos el concepto del árbol de la ciencia del bien y del mal con esta idea? Bueno, la expresión bíblica que refiere al árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, está referido en una palabra hebrea, ETZ. Como pueden ver en sus pantallas, según el diccionario Strong H6086, el término ETZ del hebreo puede traducirse según Strong como árbol, un árbol firme, madera o arboleda, asta. Y este concepto hebreo nos hace referirnos, por supuesto, a este elemento de la naturaleza que conocemos como árbol. Pero hay algo muy importante aquí. En el concepto de debemos entenderlo haciendo la semejanza y el símil con un árbol, que es un elemento que proporciona un fruto a través de una savia que nutre ese fruto. Finalmente, en el fruto que proporciona el árbol hay un conjunto de elementos que se mezclan, que están entremezclados y están fusionados en ese fruto. Por eso el concepto hebreo enseña que el árbol, ETZ, como se dice en hebreo, otorga un conocimiento, que es la palabra dat en hebreo. Da traduce conocimiento, pero en una relación de fusión o de sentimientos entremezclados. Más adelante vamos a ver el concepto según el diccionario Strong. Entonces, este árbol otorga un conocimiento relacionado con un bien y con un mal. Más adelante vamos a ver los dos términos en el hebreo. Y estos dos se fusionan en uno solo. Para saber a qué tipo de conocimiento se alude, basta con entender la palabra hebrea dat que le hemos referido, la cual en todos los casos en que aparece en la Biblia indica unión, apego y fusión. Por ejemplo, en el pasaje bíblico, en muchos de los pasajes bíblicos, lo utilizan o indica conocimiento relacionado a una unión entre dos cosas. En el caso de Adán, cuando conoció a su mujer Eva físicamente, el término hebreo que aparece es dat. De esa misma forma, el concepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el conocimiento, que es dat, implica la fusión de dos elementos, en este caso el bien y el mal. Continuando entonces con el primer bloque, vamos a entender el significado del mandamiento dado en el huerto del Edén. Cuando Elohim establece al hombre un orden basado en una instrucción, supuso la intención de probarle en su fidelidad y ver si él sería correspondiente con el Eterno. Usted puede leer esto en Génesis 2, 16, 17. Sin embargo, más adelante vamos a referirnos al pasaje. Adán, por consecuencia, debía garantizar, por medio de la obediencia, cuidar, guardar y labrar el huerto. Esto usted lo puede leer en Génesis 2, 15. Vayamos a estos pasajes para entrar en detalle. Como les mencionaba en Génesis 2.16, Elohim estableció al hombre un ordenamiento y un mandamiento, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. El Eterno estableció dos cosas muy importantes al hombre. La primera de ellas es el conocimiento otorgado por el Eterno en base a una prohibición. En el huerto del Edén existía un árbol en el centro del huerto, denominado como el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Eterno prohibió al hombre y a todas las criaturas del huerto comer de ese árbol. Eso establecía una prohibición, repito. Y el segundo aspecto
nos lleva a la consecuencia de la transgresión de ese mandamiento, como Él mismo lo establece, como el Eterno mismo lo establece al hombre, ciertamente esta consecuencia sería la muerte. Estos dos aspectos son importantes entenderlos porque nos van a llevar luego posteriormente a entender el concepto de la naturaleza del mal expresado en este término hebreo yetzer hará. Continuemos entonces con los fundamentos textuales de este primer bloque. En Génesis 2:15, el Eterno establece en el hombre un yatzar, una imagen. Yatzar, el término hebreo, tiene similitudes con yetzer porque ambos poseen la misma raíz. Como pueden ver en sus pantallas, yatzar posee la misma raíz que yetzer. Sin embargo, yatzar está enfocado más hacia una inclinación que busca ser congruente con el ordenamiento o el mandamiento que el Eterno establece. El yatzar, una vez que se implanta en el hombre, le daba la facultad al hombre de observar el mandamiento y de inclinarse a obedecerlo. Ese es el término yatzar. Yetzer, en contraposición, a pesar de que poseen la misma raíz, es una imagen también, pero esta imagen es totalmente contraria a yatzar. El yetzer ahora va a buscar inclinar al hombre continuamente a quebrantar y desobedecer la instrucción que el Eterno estableció. Ese es el concepto de yetzer, muy importante. Y vemos en Génesis 2:15 que el Eterno, antes de darle la instrucción al hombre, ¿qué hizo? Formó el yatzar, su yatzar en él, para que el hombre estuviese facultado de obedecer la instrucción y de obedecer el mandamiento. Bien, ahora esto nos lleva a analizar los hechos que ocurrieron en el huerto del Edén relacionados con las diferentes fases de gestación de la tentación de la serpiente. Entendamos la figura de serpiente, en este caso, por lo menos enfocado para nuestro estudio, como esta figura de yetzer hará. La serpiente hizo la función de yetzer hará en el caso de Eva cuando se acercó a ella para tentarla. Y vamos a ver esto reflejado en dos nuevos aspectos. Estos aspectos los vamos a destacar para relacionarlos con la tentación del huerto del Edén. El primero de ellos es el principio de la interpretación contradictoria, como usted puede leer en la lámina en su pantalla. Y este principio de interpretación contradictoria no es más que hacer creer que lo que Elohim dijo no lo dijo. Esto usted lo puede ver en Génesis capítulo 3, versículo 4. El otro aspecto está relacionado con la invalidación del mandamiento por la prohibición extendida que la mujer hace. Esto implicó añadirle al mandamiento quitándole su pureza. Usted puede leer esto en Génesis 3, 2, 3. Vamos a revisar también estos fundamentos. Vamos a comenzar con Génesis 3:4. Cuando hablamos de la interpretación contradictoria, nos estamos refiriendo a un principio que usó la serpiente para engañar a Eva. La serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y conociendo el mal. En todo lo que la serpiente refirió a la mujer, ¿qué es lo que hace ruido? ¿O qué es lo que pudiésemos destacar que no es cónsono con el mandamiento originalmente? Muy bien, es lo que hemos señalado en letras rojas, como usted puede ver en su pantalla. La primera expresión de la oración, de lo que la serpiente dijo a la mujer. No es verdad que de cierto morirán. Aquí la serpiente aplica el principio de la interpretación contradictoria. Contradijo a Elohim, porque cuando Elohim inicialmente entregó el ordenamiento y el mandamiento a Adán, estableció claramente que quebrantar ese mandamiento implicaba la muerte irremediablemente. La serpiente contradice el mandamiento con el fin de engañar a la mujer y provocar en ella toda codicia que pudiese seducirla a quebrantar el mandamiento. Pero ¿por qué la serpiente hace esto? Y aquí queremos hacer un paréntesis para compartirles lo siguiente. ¿Por qué la serpiente hizo esto? Según en un escrito sagrado de los textos hebreos, denominados Misdrash, hay una historia relacionada, o hay una narración relacionada con este hecho en el huerto del Edén. Según este texto hebreo, la serpiente pudo haber tentado tanto a Adán como a Eva. Pero ¿qué llevó a la serpiente a escoger a Eva para tentarla y no a Adán? Bueno,
Más adelante vamos a ver esas razones, pero vamos a concretar la idea de lo que queremos decir en este momento, haciendo referencia a ese texto hebreo. Es que la serpiente observó que Eva no estaba bien cimentada en el mandamiento. Y ya vamos a verlo en el siguiente fundamento textual. A la serpiente observar que de los dos, Eva y Adán, Eva era la que estaba débilmente cimentada en el mandamiento, provocó que la serpiente la seleccionara como víctima para tentarla, en vista de que tenía más oportunidad de hacerla caer, porque de los dos, repito, Eva era la que no estaba bien cimentada en el mandamiento, y vamos a ver por qué. Entonces, esto es lo que llamamos interpretación contradictoria. La serpiente contradice el mandamiento que Hashem entregó al hombre delante de la mujer, porque la mujer no estaba bien cimentada en él. Vamos a ver ese fundamento. Veamos en la pantalla, usted puede verlo en la siguiente lámina. Lo que queremos decir, y con esto queremos demostrar cómo Eva no estaba bien fundamentada en el mandamiento, es relacionado a este segundo aspecto, la invalidación del ordenamiento o del mandamiento por parte de la mujer. Y esto es provocado por una prohibición extendida que hace la mujer. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a Génesis capítulo 3, desde el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente y dijo: podemos comer del fruto de los árboles que están en el paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim nos dijo: no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Hemos nuevamente coloreado con color rojo la frase ni lo tocarán. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque cuando usted revisa Génesis capítulo 2, en el momento en que el Eterno establece la ordenación a Adán, en ningún momento el Eterno le dijo a Adán que no tocaran el árbol. La prohibición del Eterno fue comer de él. En ningún momento implicó extender esa prohibición al punto de ordenarle que no tocaran el árbol. Esta prohibición la añade Eva. Y esto es interesante verlo. ¿Por qué Eva añade esta prohibición y la extiende? ¿Y por qué razón Eva cambia el ordenamiento del mandamiento, invalidándolo por medio de esta añadidura? Esto es importante de observar. Y es un detalle que es clave para entender los sucesos que llevaron a la gestación de la tentación que llevó a cabo la serpiente en el huerto del Edén. Vemos entonces que Eva, al introducir esta añadidura en el mandamiento, claramente nos demuestra que Eva no estaba bien cimentada en el ordenamiento. Esto puede deberse a varias razones. Posiblemente Adán no procuró hacerle ver la instrucción claramente a Eva, y posiblemente Adán no garantizó totalmente que la mujer entendiera, o no se aseguró de que la mujer entendiera el ordenamiento y la instrucción que el Eterno le dio a Adán. Esa era una responsabilidad de Adán. Adán debía transmitir el ordenamiento a todas las criaturas en el huerto, incluyendo a la mujer. ¿Qué sucedió en el caso de la mujer? Que ella agregó y hizo una añadidura en el mandamiento, invalidándolo. A esto es lo que saca partido y provecho la serpiente. Y este texto hebreo que les estaba refiriendo dice y explica que la serpiente, al observar que la mujer había extendido la prohibición al punto de no tocar el árbol, la serpiente, dice este texto hebreo, se enrolló en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Por supuesto, la serpiente sabía que Elohim nunca prohibió tocarla. La serpiente conocía también muy bien el mandamiento. La serpiente sabía que la prohibición era no tocarlo. Sin embargo, Eva no tenía claro el mandamiento y Eva había agregado, repito, añadiduras. La serpiente toma provecho de eso y se enrolla en el árbol para crear confusión en Eva. Al ver Eva que la serpiente no muere, Eva queda conmovida y queda influenciada por la serpiente en ese sentido, y provoca en Eva confusión, porque Eva trató en lo más mínimo de ni tocar, no comer el árbol, pero no tocarlo, creyendo ella que eso era parte del mandamiento. Pero fíjense, y lo que alega este texto hebreo, es que la serpiente astutamente y hábilmente echó por tierra
las añadiduras que le había colocado Eva al enrollarse en el árbol y confundir a Eva. Esto es lo que provoca, propiamente dicho, la transgresión en Eva. Y ya vamos a ver el efecto de esa transgresión. Antes de ello, vamos a tratar de, ahora sí, de entender el concepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como pueden ustedes ver, el sentido del árbol de la ciencia del bien y del mal está relacionado más que todo a un conocimiento que proporciona, como ya habíamos dicho, un bien y que a su vez proporciona un mal. En ese sentido, cuando regresamos al concepto del árbol del paraíso, conociendo ahora estas definiciones, ya podemos aproximarnos mínimamente a su sentido etimológico original. Es decir, que el árbol era más bien un agente que fusionaba y entremezclaba tanto el bien como el mal. Ese conocimiento está definido, recordemos, por la palabra dad, según lo que reseña el diccionario Strong en la codificación H1847. Usted puede ver ahí la definición. Estamos repasando conceptos. De la misma forma, la palabra top, ubicada en el diccionario Strong con la codificación H6086 y que según el diccionario Strong se traduce como bueno. Y de la misma forma podemos ubicarlo en el diccionario Strong la palabra ra, que significa mal, inclinación hacia lo malo, perversidad, malvado, codificado con el número H7451. Entonces, regresando al concepto hebreo del árbol, podemos sí ahora entenderlo como un agente que fusiona y entremezclaba el bien y el mal. Y eso podemos verlo en esta ejemplificación, como pueden observarlo en sus pantallas. Ahora la ciencia del bien y del mal mezcla estos dos elementos. El bien y el mal están mezclados y fusionados, confundiéndolo. Y desde ese instante, ahora el bien y el mal no solo se confunden, como hemos dicho, entre sí, sino que también le hablan al hombre ahora desde su interior, en primera persona. El hombre cree que la voz que le habla es su propia voz, mas en realidad es el mal instinto y etcétera que lo seduce desde lo más profundo de su ser. Adán, antes de probar el fruto prohibido y provocar la confusión antes detallada, y eso lo vamos a ver en la definición de la transgresión, en su mundo, en el aspecto del ambiente, hablando del ambiente y del entorno ambiental que rodeaba el huerto del Edén, Adán podía percibir 4 aspectos distintos: lo verdadero, lo falso, lo bueno y lo malo, uno distintivamente del otro y uno separado del otro. Y esto todo el tiempo en que el mal se encontraba fuera de su persona. Es decir, en ese momento el Yetzer Hará no moraba en su interior. El Yetzer Hará, ejemplificado en la figura de la serpiente, era un agente externo que influía o hablaba desde afuera. Como es lógico, él se guiaba por lo correcto, basado en el mandamiento y la instrucción que el Eterno entregó en el huerto del Edén, inicialmente a él, al hombre. Y por ese conocimiento de ese mandamiento se alejaba de lo falso. Y su camino era elegido de acuerdo con la verdad. Mas al caer por la transgresión, y ya vamos a ver su definición, al acceder al conocimiento que el Eterno le indicó no probar, su vida ya no se rige por lo verdadero y lo falso, o lo correcto o lo incorrecto, sino por lo bueno y lo malo, pero ellos entremezclados, confundiéndolo, impidiendo en todo sentido que el hombre pueda tener una percepción clara como lo tenía antes de lo bueno y lo malo y diferenciarlo. Ahora, al estar entremezclados y confundidos, el hombre está en un constante debate de poder discernir y separar lo bueno de lo malo, y eso lo lleva a no percibir lo que es correcto. El hombre que basa su vida en lo que le parece bueno o malo, en lo que le agrada o le provoca rechazo, es un digno representante del hombre. Este estado, que está basado en su naturaleza ahora, denominada Yetzer Hará, repito, y está relacionado más a un estado decadente posterior a la transgresión, al pecado.
Repito nuevamente entonces, el concepto del árbol de la ciencia del bien y del mal lo único que hace es entremezclarlos y hacerlos confusos. Desplazan y oscurecen la verdad de la mentira. En la transgresión vemos que en el instante en que Adán y Eva invalidan el mandamiento y lo violan, ese mandamiento o esa instrucción dada por Elohim, pierden su capacidad de percibir los 4 aspectos que mencionamos. Ya no lo pueden percibir uno distintivamente del otro. Y eso es lo que las Escrituras reseña con la expresión "y sus ojos naturales fueron abiertos". Al abrirse sus ojos naturales, eso implicaba que ahora ellos veían todo desde una dimensión muy inferior, ahora subyugados en su cuerpo a una naturaleza que constantemente llevaba a confundirle lo bueno y lo malo, y por ende lo llevaba a inclinarse precisamente en un yetzer, en una imagen amorfa, a quebrantar el mandamiento y a no poder distinguir lo bueno, lo correcto, de lo malo, lo incorrecto. Y ahora esto es lo que denominamos como estar esclavizados bajo una propensión pecaminosa. Esto usted puede leerlo en Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 6 al 7. Y aquí podemos observarlo ahora. Veamos qué es lo que sucede en Eva cuando el efecto de la transgresión se materializa. Y esto es lo que denominamos nosotros la activación del yetzer hará. Esto también lo vamos a definir más adelante cuando veamos las fases de gestación de la tentación que el apóstol Santiago reseña en su epístola. Pero por los momentos vamos a entender qué sucedió dentro de la naturaleza de Eva que provocó a transgredir el mandamiento y a deteriorar la imagen que inicialmente Hashem les había dado por medio de su yatzar, su naturaleza, su esencia. La mujer vio que el árbol era bueno. Entre paréntesis nuevamente resaltamos en colores rojos la palabra yetzer hará, que era bueno para comerlo a sus ojos y que era placentero a la vista para mirarlo y codiciable para alcanzar sabiduría. Ella tomó algo de su fruto y comió, y dio un poco a sus esposos también, y ellos comieron. Observe que Eva ahora comienza a ver, producto de la influencia del efecto de la activación del yetzer hará representado en la serpiente, ella comienza a ver ahora algo que el Eterno había prohibido por medio de su mandamiento y por lo tanto estaba clasificado como malo o incorrecto. Eva comienza a verlo como bueno. Ya vemos que antes de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya la serpiente había logrado su objetivo, había logrado confundir a Eva en cuanto a distinguir lo que era bueno, según lo que estableció Hashem, el Eterno, y lo que era malo, según lo que había establecido el ordenamiento como una prohibición. La serpiente logra tener éxito en hacerle creer a Eva que realmente lo que el Eterno había dicho, que era malo, que estaba prohibido, ahora es visto por Eva como bueno. Es importante resaltar esto en el texto de Génesis capítulo 3, y esto es lo que denominamos activación del yetzer hará. Continuando ya en la parte final de este primer bloque, esto posteriormente trajo, la transgresión en el huerto del Edén, posteriormente trajo como consecuencia la muerte. Y es aquí cuando se inicia el periodo denominado el imperio de la muerte, donde la muerte comenzó a regir la vida de los hombres y de toda la descendencia de Adán. Como pueden leer en sus láminas, en su pantalla, como consecuencia de la transgresión del primer hombre, la muerte entró al mundo y sujetó en yugo a toda la descendencia de Adán, desde el primer hombre hasta la venida y el advenimiento del Mesías, el cual trajo consigo mismo una obra redentora que ya vamos a observar y a estudiar en el último bloque. Por consiguiente, el que tenía el imperio de la muerte estableció su dominio mediante el yetzer hará, haciendo que todos, grandes y pequeños, prevaricaran en pro de sus deseos perniciosos. Esto lo comenta y lo explica muy bien Saulo de Tarso, conocido como Pablo, en Romanos 5, versículo 14. Y aquí tenemos el texto donde está la explicación de Pablo concerniente a cómo la muerte estableció un imperio de dominio sobre todos los descendientes de Adán. Dice así el texto: no obstante, la muerte reinó, fíjense cómo lo establece Saulo de Tarso, desde Adán hasta Moshe. ¿Producto de qué? Producto de la transgresión de un mandamiento directo.
Ese mandamiento fue dado directamente a Adán y Adán lo transgredió. Y por consecuencia, al haberlo transgredido tanto él como Eva, Eva comienza entonces a transmitir producto de la posterior descendencia que surge a través de la matriz de Eva. Ella comienza a extender o a transmitir ese Yetzer Hará en cada ser humano que nacía, estableciendo una cadena de transmisión donde ahora el Yetzer Hará formaba parte de una imagen deformada en el género humano. Y esta imagen podemos verla como una inclinación constante, como una propensión constante a transgredir el mandamiento y hacer lo malo. Esto produjo como consecuencia que entonces la muerte estableciera su dominio como cumplimiento de lo que el Eterno había establecido en el huerto del Edén, de que ciertamente morirían. Entonces, lo que la serpiente posteriormente reseña a Eva para convencerla, contradiciendo el mandamiento, no era cierto. La serpiente, recuerden, le dijo a Eva, de verdad no morirán, porque el Eterno sabe que el día que ustedes coman de este fruto, conocerán el bien y el mal. La serpiente hábilmente dijo una verdad mezclada con una mentira. Esto es como la levadura que hace que toda la masa se deforme, distorsionándolo finalmente. ¿Cuál era la verdad? Sí, el hombre conocería el bien y el mal, pero ¿cuál era la mentira que la serpiente hábilmente ocultó? Número uno, les dijo que no morirían, y ciertamente la muerte comenzó a reinar ahora desde el primer descendiente hasta el día de hoy. Y también la mentira es introducida en Eva al hacerle pensar o al hacerle creer que ella perfectamente iba a poder distinguir lo bueno de lo malo. Ciertamente el hombre comienza a tener un sentido de lo bueno y de lo malo, pero la serpiente les mintió, porque ahora eso que era bueno y malo se entremezclaban y no podían ahora distinguir el uno del otro. La condición era totalmente decadente y la serpiente ocultó hábilmente esto, engañando a la mujer Eva. Bien, en Romanos 5:14 vemos entonces cómo está establecido que la muerte comienza a reinar producto del Yetzer Hará implantado en cada descendencia, en cada descendiente de Adán. Ahora vamos a entrar en este segundo bloque de enseñanzas y vamos a tratar de comprender la palabra o el término hebreo Yetzer Hará bajo estos tres niveles de tentación. Ya entendemos que el Yetzer Hará está más relacionado no tanto con la palabra pecado, una palabra tan simple y superficial. Más bien, el Yetzer Hará está relacionado con una propensión pecaminosa, es decir, una inclinación que está más relacionado con una naturaleza conformada por deseos, intenciones, inclinaciones constantes hacia lo malo, porque buscan transgredir el mandamiento del Eterno. Esa naturaleza, ese patrón de naturaleza es lo que rige ahora al hombre y lo ha subyugado. En ese sentido sí podemos ahora entender el concepto del Yetzer Hará. En estos tres niveles de tentación, ahora vamos a ver los efectos que el Yetzer Hará puede causar dependiendo de en qué nivel se encuentre. El primero de ellos es bajo la Torá, que implica maldición. El hombre se encuentra bajo sujeción a la muerte, producto de su incapacidad de vivir en armonía con la Torá, las instrucciones, término hebreo para referirse a instrucciones. Es decir, su estado es de maldición como consecuencia de la transgresión de la Torá de Elohim, del Eterno, que constantemente hace ahora el hombre por medio de vivir conforme a su Yetzer Hará, a su propensión pecaminosa. El fundamento de esto lo encontramos en Deuteronomio 11, capítulo 11, desde el versículo 26 al 28. Ahí usted podrá encontrar este fundamento. Usted luego puede consultar esta cita y verificarla. Entonces, lo que definimos como el primer nivel de tentación en relación con el Yetzer Hará es estar bajo las instrucciones o bajo la Torá, que implica maldición. Entiéndase, estar bajo es que el hombre, producto de su incapacidad ahora de obedecer el mandamiento, producto de la transgresión, se encuentra por debajo, en un nivel inferior a la Torá, a la instrucción. Y por lo tanto ahora la Torá, la instrucción, ejecuta sobre el incumplimiento de ese mandamiento maldición. Repito, usted puede observar esto en Deuteronomio 11, capítulo 26. Continuamos con el siguiente nivel de tentación relacionado con el Yetzer Hará. En este segundo nivel hablamos de una condición donde
el hombre se encuentra por encima de la Torá. ¿Qué significa estar por encima de la Torá? Estar sin instrucciones. ¿Qué significa esto? Al no existir ordenamiento por el mandamiento, por consecuencia no habrá una transgresión. Y en ese sentido el Yetzer Hará estará siempre pasivo, sin producir efectos en la vida del hombre. Lo que llamamos estar sin instrucción significa la ausencia de mandamientos o instrucciones dado como una guía. Y esto equivale, por así decirlo, a un estado de anarquía total. El apóstol Pablo nuevamente en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 al 13, nos explica que este periodo en la vida del hombre representó una época donde él estaba totalmente ajeno a la Torá, en desconocimiento de instrucciones. Es decir, vivían en un periodo de anarquía total donde no habían instrucciones. Esto es lo que él explica y dice que al no haber mandamiento, ¿cómo puede existir transgresión? No puede existir transgresión si no hay el establecimiento de un orden estructurado basado en ordenanzas y en instrucciones. Al estar esto ausente, la transgresión no tiene sentido y por ende el Yetzer Hará no puede ser activado, porque recordemos que el Yetzer Hará, la naturaleza de prospección hacia lo malo, depende directamente de la relación con una instrucción dada, porque es la transgresión de esa instrucción lo que hace al Yetzer Hará ser por naturaleza lo que es, una inclinación constante a transgredir y a quebrantar. Por ende, Pablo aquí en el capítulo 5 de Romanos nos explica que estar por encima de la Torá es emblemáticamente una descripción de lo que significa un estado en el hombre cuando éste no conoce instrucciones y a él no se le ha dado ordenanzas ni instrucciones. Esto es un periodo que sucedió en algún momento de la época de los descendientes de Adán, donde el hombre en ese periodo estuvo sin instrucciones y sin leyes. Usted puede revisar esa cita y puede analizarla también de la misma forma. Bien, pasemos al tercer nivel de tentación relacionado con el Yetzer Hará. Este tercer nivel implica estar al nivel o estar en armonía, en consonancia con la Torá. La connotación que trae el estar en consonancia con la Torá de Elohim es precisamente la armonía que hallamos en el huerto del Edén antes de la caída del hombre. Tanto Elohim como su instrucción y el hombre creado forman una relación circuncéntrica donde no hay extremos ni interrupciones que rompan dicha armonía y su equilibrio. Como mencionamos al inicio de la descripción de los tres niveles de tentación, el acabado de la obra del Mesías ungido como el postrer Adán hizo nuevamente posible restaurar la relación original del huerto del Edén entre el eterno, Adonai, y su creación, en este caso el hombre. En Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 al 17, encontramos este fundamento textual. En la versión Reina Valera leemos, como pueden observar en sus pantallas, el texto referido en donde Pablo explica la condición de este nivel. Leemos textualmente, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, entendido deseos de la carne ahora sí como el Yetzer Hará, un componente del Yetzer Hará, esa naturaleza continuamente inclinada hacia lo malo, porque el deseo, explica Pablo, de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Podemos ver que en este nivel, en este último nivel de tentación, es donde ahora el creyente, revestido de una nueva creación, que ya vamos a ver en el último bloque de la enseñanza, lo que significa la nueva creación. En este tercer nivel, el creyente ahora dispone de un revestimiento del Espíritu que restaura el Yatzar que vimos anteriormente en el huerto del Edén, que inicialmente el Eterno formó en el hombre. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu, se está refiriendo ahora caminen en este Yatzar, en este Espíritu, en esta nueva regeneración que el Mesías ahora ha logrado en ustedes al restituirlos a esa imagen. Y les exhorta y les dice, no satisfagan ahora los deseos que todavía siguen habitando dentro de ustedes. Muy importante esto. El Yetzer Hará todavía sigue habitando en el creyente renacido. Ahí está, pasivo, si se quiere, dormido, mientras que el creyente decida andar y caminar en esta imagen restaurada por la obra redentora de nuestro Mesías Yehoshua.
y que restituyó nuevamente el Yatzar de Elohim en el hombre. Andar en el Espíritu se entiende entonces caminar en esa imagen, en obediencia ahora a los mandamientos y no satisfaciendo los deseos de la carne que todavía están en el cuerpo, en esa naturaleza, y que continuamente ahora el Yatzar va contradictoriamente a luchar contra la intención del Espíritu de esa nueva creación por mantenerse en armonía con las instrucciones y con la Torá. Eso es lo que se define como espíritu regenerado. Y esta es la lucha que marca el conflicto interior ahora en el creyente, donde el espíritu, la nueva creación, se confronta en contraposición contra los deseos del Yetzer Hará para doblegarlos. Esta condición es lo que denominamos estar a nivel de la Torá, que implica bendición y vida. Una vida andando completamente en esta imagen restaurada del Eterno en el hombre, es decir, andando en el Espíritu, implica entonces que ahora el hombre anda y camina en armonía con las instrucciones y por lo tanto el Yetzer Hará, aunque permanece activo, intentando que el creyente, el hombre, el creyente, quebrante el mandamiento y la transgresión nuevamente, el Yetzer Hará, por consecuencia, no estará dormido, sino que intentará a través de los deseos seducir nuevamente al creyente. Esto es un estado que cada uno de nosotros debemos entender, y esto es lo que demarca Pablo cuando explica en su carta la lucha del conflicto interior ahora en el hombre renacido. Bien, vistos en detalle cada uno de estos niveles, ahora lo vemos en la siguiente lámina que ustedes ven en sus pantallas, enmarcados en este gráfico, los 3 niveles de tentación del Yetzer Hará. En resumen, habíamos visto entonces que en el primer nivel implica maldición por incumplimiento. Maldición por incumplimiento debido principalmente a que desde la perspectiva del hombre, éste se encuentra bajo una sujeción a la muerte producto de su incapacidad de vivir en armonía con la Torá. Es decir, que en este primer nivel, haciendo un resumen ahora, su estado es de maldición como consecuencia de su transgresión de la Torá de Elohim, que constantemente él hace por medio de vivir conforme a su Yetzer Hará. ¿Recuerdan Gálatas 5, el pasaje que leímos en Gálatas 5? El hombre cuando vive conforme a sus deseos, satisfaciendo sus deseos, no está haciendo otra cosa, sino dejándose regir en conducta y actos por el Yetzer Hará que mora en él. Y satisfacer esos deseos y caminar conforme a ellos implica desobedecer constantemente la Torá de Elohim, del eterno creador. Eso es lo que significa estar bajo el primer nivel de tentación del Yetzer Hará. Y bueno, habíamos visto, en resumen, que el segundo nivel tiene una implicación más directa con un estado de anarquía. Es decir, no hay mandamientos, no hay instrucciones que observar. En este nivel de interacción del hombre con su Yetzer Hará encontramos un estado muy particular. Al no existir el mandamiento, por consecuencia, no habrá una transgresión, y en ese sentido el Yetzer Hará estará siempre pasivo sin producir efectos en la vida del hombre. La ausencia de un orden o instrucción como guía equivale, por así decirlo, a un estado de anarquía total, como habíamos dicho anteriormente, donde no hay transgresión y por ende retribución al pecado. En los escritos que referimos de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 13, podemos leer en las pantallas, en la lámina que está frente a ustedes en la pantalla, lo que Pablo explica. Y él dice, así es como funciona esto. Por medio de un individuo fue que el pecado entró al mundo. En este caso, este individuo es Adán. Y la transgresión de Adán provocó que la imagen del Eterno se deformara su Yetzer, y por consecuencia ahora un nuevo Yetzer, imagen amorfa y distorsionada, entra a regir completamente las conductas y las tendencias de la naturaleza humana. De esta manera, resumimos que estar por encima de la Torá implica ausencia parcial o absoluta del conocimiento de ella, de la instrucción. Estar sin mandamientos, y este estado trae como resultado que los efectos del Yetzer Hará quede inactivo, pero presentes aún, esperando revivir para nuevamente acechar al hombre
producto de la inclinación al cual él es influenciado a ceder y de esta manera provocar nuevamente en él la transgresión de la instrucción que el Eterno estableció. Y por último, el tercer nivel que habíamos definido anteriormente, ya en este caso la connotación que trae estar a nivel de la Torá es precisamente la armonía que hallamos en el huerto del Edén antes de la caída del hombre. Tanto Elohim como su instrucción y el hombre creado forman una relación circuncéntrica donde no hay extremos ni interrupciones que rompan dicha armonía y su equilibrio. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Estamos haciendo un resumen de este segundo bloque. Entonces, como mencionábamos al inicio de la descripción, estos tres niveles de tentación representan finalmente el estado decadente en que el hombre se encuentra producto de haber sido subyugado y esclavizado por esta inclinación, o como hemos denominado, prospección pecaminosa que constantemente se inclina hacia lo malo. Sin embargo, la obra del Mesías ungido, que es la parte final de este estudio, el último bloque, que vamos a ver en breve, ha restituido originalmente esa imagen en el hombre redimido. Es decir, ahora el hombre recupera su habilidad de trascender a lo natural en una vida llena ahora de la plenitud del espíritu renacido. Y esto se traduce en la facultad de caminar en armonía total y completa con la Torá de Elohim, obedeciendo cada uno de sus estatutos y caminando al lado de ella en justicia, en rectitud, haciendo morir de esta manera las obras muertas que anteriormente producían por medio, repito, de su propensión al pecado, las transgresiones. Bajo este nivel, el Yetzer Hara asume su forma más combativa, aunque permanezca pasivo y dominado por la obediencia. Cuando decimos que asume su forma más combativa, nos referimos a que de los tres niveles de tentación mencionados y descritos, el tercero, este nivel, exige una mayor negación de sí mismo, puesto que el Yetzer Hara luchará afanosamente en contra del espíritu renacido del hombre, provocándole por medio de estos deseos malignos a transgredir el mandamiento en una frecuencia mucho más elevada en comparación con los otros dos niveles. Veamos seguidamente cómo Shaulo nos explica este nivel de tentación en su carta a los Gálatas, como pueden leer en sus pantallas. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17 nos explica esto. Digo pues, escribe el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Aquí vemos plasmado con claridad la descripción que hace Pablo de la naturaleza del hombre renacido, esa naturaleza interior, de un espíritu renacido que restaura el Yatzar originalmente que Elohim formó en el hombre, producto de la obra redentora del Mesías ungido, Yehoshua, quien ha restituido esta imagen. Sin embargo, en el hombre renacido, en esa creación renacida, todavía aún el Yetzer Hara permanece. Y esta naturaleza combate, repito, y como lo explica y aclara aquí el apóstol Pablo, con el espíritu renacido, quien ahora sí se opone al Yetzer Hara y lleva al hombre a caminar en armonía y en rectitud, en correspondencia con el mandamiento. Bien, continuemos ahora en la última parte de este estudio, el último bloque de esta enseñanza, y ahora sí vamos a entender la obra de redención del Mesías ungido, a saber, nuestro Adón Yehoshua, como se le conoce en su nombre original hebreo y comúnmente conocido dentro del cristianismo como Jesucristo. La restauración del Yatzar de Elohim. Esta es una parte muy importante que tiene que ver con el propósito de la venida del Mesías. El Mesías, en uno de sus tantos propósitos, debía traer la restitución y la restauración de la imagen
del Todopoderoso en el hombre. Y esto podemos apreciarlo en la carta, en el texto de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 3 al 4, como ustedes observan en sus pantallas. En este pasaje, el propio apóstol Pablo nuevamente nos aclara el sentido de una condición ahora que involucra al creyente en una unión perfecta con el Mesías ungido, y es lo que él denomina sumergidos en su muerte. Cuando ponemos nuestra confianza en Yehoshua como el Mesías dado a Israel, somos sumergidos dentro de su Ruach HaKodesh, que es lo que se traduce Espíritu Santo, lo cual implica, entre otras cosas, ser sumergido en su muerte. Ahora no vivimos conforme a nuestra vieja naturaleza y será ahora sí comprendido y entendido como una naturaleza continuamente inclinada hacia lo malo, sino que por el contrario, ahora al participar de la misma muerte de Yehoshua y ser bautizados en él, hemos sido sacrificados conjuntamente con él en la estaca de ejecución. Cuando observamos en el texto de Romanos capítulo 6, podemos percatar entonces que lo que enseña el apóstol Pablo tiene que ver básicamente con el cambio de una conducta y de una inclinación. Ya no regirán más las conductas y actitudes del creyente renacido, el excedará la inclinación hacia lo malo, sino que por medio de la unión del creyente con el Mesías, según nos aclara Saulo de Tarso Pablo en Romanos 6, al ser introducido en una relación con el Mesías, el creyente revestido del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, ahora puede de esa manera caminar en armonía con la instrucción y con la Torá, lo que habíamos visto anteriormente en el tercer nivel, que es la máxima expresión o el máximo estatus de equilibrio y de paz y de armonía que el hombre puede hallar con el Creador una vez que éste ahora sí aprende a caminar en consonancia con su instrucción. Bien, una vez que el creyente es sumergido en esa muerte, es sumergido, por así decirlo metafóricamente, en esa muerte, entiéndase el concepto de sumergidos en su muerte de forma metafórica o como un símil, de la misma manera como cuando una persona se desprende de sus sentimientos, deseos, y logra desconectarse de ellos al punto de que, aunque están presentes en su cuerpo, ya no los obedece, ya no se inclina a obedecerlos. Es como una condición de estar como muerto. De la misma forma, cuando en una morgue, y permítame el ejemplo, en una morgue usted puede ver un cadáver colocado allí, inerte, prácticamente inmóvil, absolutamente inmóvil, producto de que en ese cuerpo ya no yace un espíritu, ya no yace una vida. Ese es el mismo símil que utiliza el apóstol Pablo cuando refiere que hemos sido sumergidos en esa muerte, y después, como consecuencia, es que se produce esta nueva creación en Yehoshua, esta nueva creación que refiere también el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, como pueden leer ustedes la referencia del texto en sus pantallas. Por ende, aquellos que han recibido el nuevo pacto de la alianza, lo que se traduce en lengua hebrea como Brit Hadashah, serán constituidos en un nuevo espíritu, que tendrán la facultad de caminar en línea con la Torá, con las instrucciones. Ellos, por medio de una nueva creación, serán llamados hijos de Elohim en el día en que se manifieste realmente lo que somos. Es esto lo que sucede entonces cuando un creyente renacido que se ha unido al Adón Yehoshua en la condición y en la misma semejanza metafóricamente de su muerte, ya él, este creyente, se abstiene de los deseos de la carne para no satisfacerlo, y es como, en ese sentido, es como estar muerto, ya que no hay deseos que satisfacer, aunque están
presentes allí aún permanecen activos en el cuerpo, el creyente no los obedece y no se deja llevar por ellos, porque ahora en él ha sido depositado una nueva creación, un espíritu renacido que ahora sí le permite caminar en consonancia bajo un nuevo Yaxar, o el Yaxar que originalmente creó Elohim, lleva al creyente a caminar delante de él en armonía con sus mandamientos. Y esto es lo que se denomina la nueva creación en Yahshua, en Yehoshua. En sus pantallas pues pueden ver las referencias textuales que les hemos remitido. Ya usted puede consultarlas con más detalle. Continuando entonces con este último bloque de enseñanza, vamos a entender ahora lo que hemos descrito como el efecto de la apostasía. Y esto queremos hacer hincapié en esto debido a que una vez de que el creyente ha sido objeto de un proceso de renovación y de restauración y ha sido restituido a un nivel de armonía con la Torah, con la instrucción, aún hay un riesgo latente en él. Recuerden o recordemos que el Yetzer Hara aún sigue presente en la naturaleza de este hombre renacido. La única diferencia ahora es que el Yetzer Hara está pasivo, en un estado pasivo. Sin embargo, pudiese existir la posibilidad de que sea activado nuevamente si el creyente una vez más transgrede las instrucciones y los mandamientos del Eterno. Por eso, el efecto de la apostasía tiene que ver ya sí más enfocado a aquellos creyentes que recaen nuevamente en una mala manera de vivir. Y cuando referimos que recaen nuevamente, no estamos diciendo que el creyente renacido no pueda, en ese sentido, en un proceso de restauración en su vida, no pueda cometer algún error o alguna transgresión. No nos estamos refiriendo a transgresiones puntuales, nos estamos refiriendo a un estado de naturaleza que lleve al creyente a vivir en un estado de transgresión continua. Porque si bien es el caso que un creyente renacido, sus transgresiones pasadas han sido borradas y han sido pasadas por alto precisamente, eso no quiere decir que este creyente renacido nuevamente va a recaer en un estado sistemático de transgresión de la Torá de Moisés y los profetas. Entiéndase entonces que retroceder o retractarse, que es lo que se denomina apostasía, y esto es lo que llamamos el efecto de la apostasía, es la condición donde el creyente renacido, estando en un estado de armonía con la instrucción y con la Torá, retrocede, cae nuevamente de la forma como cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Recaen a una condición de transgresión, dejándose arrastrar nuevamente por su Yetzer Hara, quien se activa una vez más y lleva al creyente a esclavizarlo. Esto está referido por el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10. Yo les recomiendo que revisen puntualmente esta cita y analicen esta cita de Hebreos 10, 26 al 31, porque es en este pasaje donde el apóstol Pablo explica esto, explica las consecuencias que tienen aquellos que una vez que han gustado del siglo venidero y de las glorias del Mesías ungido y de una nueva vida en él, y recaen y retroceden nuevamente, ya no habrá más sacrificio para ellos. Para estos que rechazan una salvación tan grande llevada a cabo por el Mesías ungido. Y estos son los que se denominan como los detractores, los apóstatas. Y solo para ellos, según explica Pablo en Hebreos capítulo 10, les queda una horrible expectación de juicio, porque así como lo explica Pablo en el mismo capítulo de Hebreos, el capítulo 10, dice, ¿cómo es posible o no es posible que el Mesías nuevamente descienda en un cuerpo y sea crucificado nuevamente en el Gólgota? Esto es inadmisible y es improcedente. Ya no queda, por lo tanto, reafirma él, más sacrificios que hacer por aquellos que se han retractado del Mesías y le han rechazado y le han traicionado y han regresado nuevamente a un estado de vida continuamente apegados a su Yetzer Hara activado en ellos y llevándolos como consecuencia a una vida de transgresión completa de la Torá de Moisés y los profetas.
Por ende, les recomendamos que revisen estos textos de Hebreos capítulo 10 y usted reflexione en ellos. Finalmente queremos ahora concluir este estudio interactivo que hemos traído delante de ustedes con unas breves conclusiones y resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En el último bloque les habíamos referido entonces que la obra del Mesías ungido tiene dos eslabones muy importantes, como usted puede ver en el gráfico, en el círculo, en el centro, en la parte circuncéntrica, el Mesías ungido, y en torno a él gira lo que es el primer eslabón, que es ser sumergidos en su muerte, que ya vimos la referencia textual de ese pasaje, el cual el apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 6, desde el versículo 2 al 13, y es un símil que él narra y explica elocuentemente y que nos hace ver la responsabilidad y el compromiso que tenemos de entregar nuestras vidas al Mesías ungido, Yehoshua, quien nos ha comprado a precio de sangre. De la misma forma como Yehoshua colgó su cuerpo en el Gólgota, en ese lugar donde se selló nuestra redención, de la misma forma el creyente unido al Mesías ungido debe colgar y crucificar su Yetzer Hará, su propensión al pecado, su inclinación hacia la transgresión constante de la Torá de Elohim. Ese es el primer eslabón. Y habíamos visto también el concepto de la nueva creación, y esto es como un segundo eslabón en torno a la obra redentora del Mesías ungido. Y habíamos visto la definición de la nueva creación en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y en resumen, también habíamos planteado que la nueva creación no significa para nada una vida de libertinaje, ahora en una condición de un espíritu renacido. No, por el contrario, la nueva creación implica una vida sí revestida de un espíritu, del espíritu de Yehoshua, que ahora permite al creyente caminar en el tercer nivel, donde ahora él sí puede constantemente caminar en armonía con la Torá de Moisés y los profetas, y de esa manera tener un recurso que le permita dominar y controlar su Yetzer Hará, manteniéndolo pasivo y dormido. Eso no implica que el creyente deje de tener tentaciones, y ya vamos a ver eso más adelante como parte conclusiva de las fases de gestación de la tentación. Y la nueva creación lo que significa es que ahora el creyente está revestido y tiene elementos, ahora sí, con que enfrentar su Yetzer Hará y poderlo dominar y doblegar. Y el tercer eslabón que habíamos visto es el efecto de la apostasía, lo que puede suceder en aquellos creyentes que se han unido al Mesías ungido, pero que por alguna razón recaen nuevamente, deliberadamente, pisoteando la sangre de nuestro Adón Yehoshua y regresando una vez más a su vieja manera de vivir, y de esa manera esclavizándose una vez más con su Yetzer Hará. Esto es lo que habíamos referido acerca de los esquemas de la activación del Yetzer Hará. Esto lo explicó muy bien el apóstol Santiago, Jacob el-Sagdi Santiago, en su epístola en el capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 15. Usted también puede revisar esta cita, sin embargo también puede verlo en nuestras pantallas. Podemos decir que el esquema de activación del Yetzer Hará está enfocado en 4 fases. La primera de ellas, por supuesto, el Yetzer Hará activado comienza en el interior del creyente a propagar o a implantar deseos, concupiscencias, que comienzan a tentar o a seducir al creyente a llevarlo a una transgresión. Entonces, en la primera fase, el Yetzer Hará se activa y comienza a seducir al hombre desde su interior por medio de concupiscencias, deseos. Estas concupiscencias y deseos están conformadas por inclinaciones totalmente contrarias a la Torá de Moisés y los profetas, que eso es lo que se denomina transgresión. Por lo tanto, la tercera fase de esa gestación de activación
del Yetzer Hará implica ya la materialización de la transgresión. Y esto como consecuencia trae a luz la muerte. Y esto, repito, es lo que explica el apóstol Santiago, Jacot, el Sagdi, en el capítulo 1 de su epístola, cuando él refiere y dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Elohim, porque Elohim no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de que de su propia concupiscencia, de su propio Yetzer Hará. Y la concupiscencia que proporciona el Yetzer Hará en el interior del creyente, siendo consumado, provoca la transgresión. Y esta transgresión, una vez más practicada, cada vez más da a luz a la muerte espiritual. Esto es lo que explica Santiago en su epístola, y este es el potencial riesgo que puede tener un creyente si descuida su vida y si descuida esta salvación tan grande que nuestro Adón Yehoshua nos ha entregado. Parte de esta gestación la podemos ver también en el ejemplo de la concepción en el vientre materno. Lo que queremos decir con la gestación a través del vientre materno es que la serpiente, cuando tentó a Eva, la tentó porque ella podía multiplicar el Yetzer Hará en el resto de su descendencia. Es algo así como el veneno que una serpiente incuba en su víctima, y este veneno incubado interiormente pues comienza a afectar todo lo relacionado a ese ser, a esa criatura, y se transfiere y se multiplica en todos los órganos. De la misma forma como la serpiente en el reino animal hace esto, es el mismo ejemplo que pudiésemos aplicar en la figura de la serpiente en el huerto del Edén. La serpiente, prefigurada como el Yetzer Hará, implantó en Eva su veneno. Y por medio de Eva, este veneno fue introducido en el resto de la descendencia de Adán, y por eso el Yetzer Hará quedó implantado en cada descendiente y en cada hijo de Adán. Esto también podemos entenderlo porque la serpiente, en su astucia y en su habilidad al seleccionar a Eva, la selecciona por la potencialidad que vio en ella de poder multiplicar su veneno, su Yetzer Hará en cada descendiente posterior. Y también la selecciona porque la serpiente observa en Eva que ella no estaba sólidamente fundamentada en el mandamiento, por lo cual ella interpretó incorrectamente el mandamiento que el Eterno había dado a Adán. Esto ya lo habíamos analizado y revisado en el primer bloque. Queremos resumir nuevamente y expresarles que efectivamente el Yetzer Hará ha sido implantado en cada hombre que ha nacido en este mundo, producto de que descienden de la primera mujer, y por medio de ella este veneno, por así decirlo, este Yetzer Hará fue implantado en todos los descendientes de Adán. Esto es lo que denominamos también hoy en día como la geometría de la confusión o la matriz de la confusión. El hombre, y ya así hablando del hombre no renacido, se encuentra en este estado. Lo que denominamos como geometría de la confusión es lo mismo que referimos en el primer bloque cuando hablábamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recuerden, habíamos dicho que el árbol proporciona un conocimiento que fusiona y mezcla el bien con el mal. Y esto es lo que origina, por así decirlo, una geometría de confusión, como lo vemos en la figura representada de como dos hombres, uno frontal y otro detrás de él actuando. Bueno, esta figura que actúa detrás de este primer hombre, cuando vemos 4 brazos y 4 piernas, y nos da como que la idea de un solo hombre, pero aparentemente en una dualidad. Bueno, esa geometría de la confusión es lo que representa el Yetzer Hará dentro de ese individuo, que es el que rige las conductas y las inclinaciones. Y lo que referimos como matriz de engaño tiene mucha relación con esta famosa película Matrix, tan ampliamente conocida. Y si aquellos que recuerdan la película Matrix, recordarán también que el trasfondo de la película reseñaba o trataba acerca
del contraste de un mundo virtual y de un mundo real que era totalmente desconocido. Precisamente eso es lo que pasa con el género humano hoy en día y con la naturaleza del hombre hoy en día. Producto de la influencia de esa geometría de confusión de su Yetzer Hará, el hombre vive en una realidad virtual, porque el Yetzer Hará continuamente le engaña al hacerle actuar de una manera y al imponerle conductas en sus inclinaciones, y esto crea en torno al hombre una realidad que no es verdadera, sino que es virtual. Y por eso el hombre hoy en día necesita abrir sus ojos y entender que debe ser librado de ese Yetzer Hará. Y como hemos visto en este último bloque, la única forma es a través de la unión con el Mesías ungido, a saber, nuestro Adón Yehoshua, quien venció el Yetzer Hará en su propio cuerpo, y de esa manera nos dio la posibilidad y nos abrió el camino para nosotros también, juntamente con él, vencer el Yetzer Hará en nuestros cuerpos. Esto ahora nos lleva a sintetizar algunas conclusiones, y así cerrando este estudio interactivo de la morfología del mal. Y es expresar e indicar qué es lo que denominamos nosotros como factores que estimulan la activación del Yetzer Hará en nuestras vidas, como usted puede ver y leer en sus pantallas. Uno de estos factores es el liberalismo inmoral de la cultura occidental. Este liberalismo inmoral está enmarcado en dos renglones. El primer renglón tiene que ver con los antivalores que los medios televisivos transmiten, tales como sexo promiscuo, rebeldía en los jóvenes, inspiración a la violencia o entretenimiento placebo. El segundo tiene que ver con un sistema de incentivos de consumo desmedido, la valorización de lo material sobre los valores éticos morales. En ese sentido, lo que queremos indicar con los factores que estimulan la activación del Yetzer Hará es que la sociedad occidental de hoy en día ha creado un sistema que coayuda a que el Yetzer Hará en el hombre siempre permanezca activo totalmente y en un estado de dominio, rigiendo completamente las conductas en el hombre. El sistema ha provocado esto porque al sistema le conviene que el hombre cada día más degenere su imagen, el Yatzar que el Eterno inicialmente le dio. Y a través de la implantación de este sistema de antivalores que nuestra cultura occidental lamentablemente ha sembrado con mucha fuerza en antivalores que constantemente vemos expandidos en nuestras sociedades modernas, ha provocado indudablemente que el hombre cada día más sea esclavo de su Yetzer Hará. Otro factor o otro componente que puede potencializar factores de estimulación del Yetzer Hará es la religión o las religiones, lo que denominamos cristianismo apóstata. El cristianismo apóstata pudiésemos representarlo con la figura de la mujer en el huerto del Edén, Eva. Recuerden que en el primer bloque habíamos analizado cómo Eva había añadido al mandamiento de Elohim invalidándolo. De esta forma, al invalidarlo, producto de añadir una prohibición extendida, tergiversa el mandamiento. Y esto, por consecuencia, también permite que el Yetzer Hará sea activado, porque no podrá tener el hombre un estado adecuado y cónsono con el mandamiento para obedecerlo, ya que este mandamiento ha sido tergiversado, por lo tanto no podrá ser guardado correctamente. Y esto es lo que hacen los sistemas religiosos, y esto es lo que hace el cristianismo apóstata, prefigurado en la mujer, tergiversando e invalidando con sus tradiciones torcidas los mandamientos que el Eterno ha establecido en las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que debilita al creyente, así como la mujer estuvo debilitada delante de la serpiente, así el creyente es debilitado ante su Yetzer Hará, y entonces el Yetzer Hará continuará dominando todos los aspectos de su vida, trayendo como consecuencia la muerte espiritual. Y esta es la reflexión y el llamado a la conciencia que queremos hacerles, en el sentido de que debemos revisar nuestros estilos de vida y también debemos revisar los fundamentos de nuestra fe.
porque de esto depende por mucho que nuestras vidas puedan ser desarrolladas en un nivel de armonía y de completa paz delante de nuestro Creador. Sin embargo, es posible establecer acciones en la vida del creyente que le permitan escapar de la influencia del Yetzer Hará. Esto ya lo hemos visto en parte del estudio y en el último bloque, ya que disponemos, repito, por parte de nuestro Mesías ungido, nuestro Adón Yehoshua, de una obra redentora que nos permite tener el legado de un espíritu renacido. Lo que denominamos acciones urgentes a tomar para escapar de la influencia del Yetzer Hará implica indudablemente regresar a la Torá de Moisés y los profetas, reconociendo en primer lugar que estos mandamientos son buenos, de la misma forma como el Eterno transmitió su ordenanza y sus preceptos al primer hombre, Adán, y Adán por consecuencia los transmitió a Eva. Entender que los mandamientos que el Eterno entregó a su siervo Moisés son buenos y son perfectos y son justos es importante para que nosotros podamos caminar en un nivel de armonía con Él y en total consonancia con sus instrucciones, y ya no estemos más vendidos al pecado. Como segundo punto o acción a tomar, debemos sumergirnos en la muerte de nuestro Adón Yehoshua, andando como Él anduvo. Esto lo explica Juan en su epístola en el capítulo 2, versículo 6. Si decimos que estamos unidos al Mesías ungido, debemos andar como Él anduvo. Y nuestro Adón Yehoshua anduvo caminando rectamente delante de su Padre eterno, obedeciendo las instrucciones y los mandamientos de la Torá de Moisés y los profetas. Entonces, sumergirnos en la muerte de nuestro Adón implica básicamente en crucificar nuestros deseos carnales que son totalmente contrarios a la naturaleza de nuestro Padre Celestial y que constantemente apuntan a transgredir la Torá de Moisés y los profetas. Crucificar este cuerpo pecaminoso, esta prospección pecaminosa de nuestra inclinación y de nuestra naturaleza, es lo que referimos como sumergirnos en la muerte de nuestro Adón Yehoshua. Y finalmente, recordarnos de guardar el Shabbat para santificarlo, para que de esta manera sean santificadas y protegidas nuestras familias. La instrucción de guardar el Shabbat, con esta reflexión no buscamos imponer o establecer la adoración a un día, porque nosotros realmente lo que incentivamos es regresar a la Torá de Moisés y los profetas. Y guardar el Shabbat, recordar guardar el Shabbat, fue un ordenamiento que el Eterno entregó a su siervo Moisés para su pueblo. ¿Por qué entonces vamos a rechazar un mandamiento que el Eterno estableció? De la misma forma como Eva rechazó el mandamiento que el Eterno entregó a Adán, tomando del árbol o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el momento cuando Eva observó el fruto y vio que era bueno, lo que el Eterno había establecido como malo. De la misma forma, los sistemas religiosos han confundido a muchos creyentes, haciéndoles creer que guardar el Shabbat y guardar la ética de la Torá de Moisés y los profetas es esclavizar y es malo. Fíjense el contraste de lo que la serpiente hace con Eva y de lo que estos sistemas religiosos hacen con los creyentes, alejándolos de la Torá de Moisés y los profetas, haciéndoles creer que ellos son objetos o son instrucciones que esclavizan al hombre, cuando fueron establecidos por el Eterno. Por ello queremos hacer reflexionar a cada creyente y a cada persona que observe este video que precisamente guardar el Shabbat no es adorar un día, sino es adorar y amar a aquel que lo estableció. Finalmente queremos dejarles con esta última reflexión. No cometamos el mismo error de nuestro padre Adán, descuidar el huerto y dejar que la serpiente antigua, el Yetzer Hará, lo mine hasta destruir la imagen de Elohim en él. De esta manera queremos hacerles reflexionar por medio de este estudio, la morfología del mal, que usted debe entender
que dentro de sí habita una naturaleza que lo lleva constantemente a inclinarse a lo malo. Ese Yahtzar Hará prefigurado en esa serpiente tipológicamente, constantemente tienta su vida, intenta de que usted transgreda y deseche los mandamientos de nuestro Creador, viviendo una vida liberal y totalmente promiscua y alejada del Yahtzar de la imagen del Eterno. Por lo tanto, reflexione en esto, indague en las Escrituras, revise las citas que le hemos proporcionado en este estudio y usted mismo saque las conclusiones. Si realmente lo que refirió nuestro eterno Creador a Caín en el texto que inicialmente les mostramos de Génesis capítulo 4, y de esta forma concluimos este estudio con esta última reflexión, es que el Eterno finalmente cuando habla a Caín y le dice: si hicieres el bien y obedecieres mis mandamientos, te irá bien y tendrás bienaventuranza. Sin embargo, si no hicieres el bien, he aquí el pecado, ahora sí entendido, y Yahtzar Hará está a las puertas, y su deseo es contigo, pero sin embargo te puedes enseñorear de él si obedeces las instrucciones. Que la gracia del Eterno los cubra y el amor de nuestro Adón Yehoshua los guarde. Amén.